Hola, soy Erika y hoy te invito a que modelemos juntos estas hermosas gatitas de San Antonio. Para este modelado vamos a utilizar para la cabeza una esfera número 5 y para el cuerpo una número 4. Lo que se tienen que conseguir es un cortante de corazón que entre justo en la esfera 5. Vamos a proceder con la cabeza. Esto es lo que hacemos en todos los videos. Le vamos a cortar el frente y un poquito los laterales. Luego vamos a suavizar todos los filos, lo vamos a lijar hasta llegar a este punto. Para el cuerpo, lo que vamos a hacer es la número 4. Vamos a calarle los polos. Nos va a quedar un gajito pequeño, pero es para que tengan la proporción. Vamos a hacer un lateral, el otro lateral. Este, si recuerdan, lo hicieron con el duende. Y lo que quiero hacer ahora es bajar un poquito este filo de acá y vamos a sacar el filo acá atrás un poquito curvo. Después van a ir suavizando todos estos filos y con una lijita lo van a ir limpiando hasta llegar a este punto. Y esta va a ser nuestra estructura. Bueno, para las antenitas vamos a tomar 2 pequeñas porciones de masa negra. Vamos a estirarla afinando una puntita, nada más. Las que son ansiosas no se preocupen, las vamos a poder pegar cuando terminemos el trabajo. Y vamos a hacerle un pequeño rulito en la punta. Ahí. Así vamos a hacer las dos. Bueno, para forrar el cuerpito, lo que vamos a hacer es tomar masa color roja, el volumen de una esfera 3. Sería 3 centímetros de diámetro. Vamos a primero darle la misma forma de nuestro cuerpito y la vamos a estirando. Me preguntan mucho por qué la masa se ve tan linda. Yo con una toallita siempre humedezco la masa para que quede ese punto mordiente. Entonces coloco ahí, presionamos hacia atrás, vamos forrando de a poquito todo este cuerpo y nos vamos ayudando con la misma toallita a que se borre la cicatriz. Fíjense cómo logro el cuerpito de una vaquita de San Antonio. Bueno, para las patitas nos vamos a separar la proporción de la pancita. Recuerdan, es como una esferita 2,5. Entonces, vamos a separar un tercio que va a ser la pierna y esta parte va a ser el pie. Vamos a presionar buscando el empeine. La vamos a girar y vamos a buscar el talón. Y ahora se le marca el dedito gordo. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a llevar un poquito de masa a esa altura y con alguna estequita lo que vamos a hacer es marcar simulando un piecito. Marcamos el arquito. Ahí. Vamos a hacer las 2 patitas iguales. Bueno, para la cabeza vamos a tomar el volumen de una esfera número 5 en color negro. Entonces, recuerden que siempre, ¿qué hacíamos? Un pancito de hamburguesa. Este se quemó. Le vamos a separar un tercio. Esto lo ven en todos los videos y lo tienen que practicar. ¿Qué le vamos a hacer de diferente esta vez? Que esta parte la voy a estirar. Esto es para que les sea más fácil forrar.
Entonces, con una toallita húmeda, vamos a la parte de atrás, colocamos ahí bien bajito, presionamos y fíjense qué fácil va a ser ahora llevar la masa hacia atrás. Con un solo movimiento ya está prácticamente forrado del todo. Ahí. Y ahora esta parte de abajo tiene que ser cortita. Entonces vamos a empezar a llevar con un palito hacia atrás. Despacito. El objetivo de hoy va a ser forrar todo hasta el final. Con paciencia, prolijidad. Y les va a quedar como si fuera, yo digo que es la carita de una hormiga negrita, ahí. Bueno, vamos a empezar a hacer la carita. ¿Se acuerdan que les pedí el cortante de corazón? Sí, les tengo que aclarar que la masa piel la tienen que tener previamente en color blanco, porque la porcelana es muy translúcida y se nos va a transparentar el color negro. Hacemos un pequeño corazón y le vamos a quitar la punta. Vamos a colocar bien ahí. Presiono. Ahí. Y ahora vamos a buscar un ovalito de masa piel. Y lo vamos a colocar ahí. Bueno. Tenemos que fundir la masa del corazón. Ahí, fíjense cómo voy llevando suavecito. Ahí. Vamos suavizando. Las voy a tapar un poquitito. Pero bueno, tengo que hacerlo para poder marcar bien. Entonces, si me van a decir que quedó parecido a un personaje, pero bueno, van a llegar hasta ahí. Bueno, yo ahora le puse un pedacito de masa negra acá abajo para apoyarlo y que ustedes puedan ver cómo trabajo. Vamos a hacerle una pequeña nariz. La nariz es como que es mi referencia. Fíjense que no uso plasticola, ¿eh? Solamente humedezco la masa y ahí coloco la naricita. Este personaje tiene una mueca, no está sonriendo del todo, es como más pícaro. Entonces, laterales de nariz, ahí abajo vamos a hacer el primer punto y el otro va a ir más arriba. Entonces ahora con una pequeña esteca vamos a presionar ahí y ahí. Vamos a poner la masita para adentro y ahora vamos a marcar ahí y ahí la muequita que quede sonriendo. Después hay que suavizar. Bueno, vamos a colocar los ojitos. Ustedes ya saben que en todos mis videos ustedes tienen cómo pueden hacer estos ojitos. Entonces, vamos a colocarlos. Igual yo en mi face les voy a dejar un paso a paso en la parte pública. Vamos a hundir ahí y ahí y vamos a ayudar a esta mueca. Siempre que hundimos un ojito hay que hacer que no se nos encime la masa. Ahí. Y también lo que le van a hacer es dos pequeños agujeritos acá arriba que son para las antenitas. Vamos a empezar a armar nuestro muñequito. Con un cortante de flor, hagan una florcita para el cuello. Y después pueden humedecer la masa y pegar pequeñas florcitas. Yo las hice con cortante. Esto es a modo de decoración. Pero bueno, a mí me gusta que ustedes vean todo.
Vamos a poner un poquito de plasticola y vamos a pegar las patitas. Una ahí y la otra ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño rollito en cada una de las uniones. Ahí. Bueno, vamos a las antenitas colocarle un pequeño alambrecito. Estas son las que hice con ustedes ahora. Vamos a colocar un poquito de cola vinílica, pero tiene que ser muy poquito. Y las vamos a colocar ahí. Un puntito de cola vinílica. Y vamos a colocarle un moñito hecho con molde. Así vamos a hacer las dos. Bueno, para hacer los bracitos vamos a utilizar el volumen de una esfera número 1 y vamos a hacer un rollito con una bolita en la punta. Ahí. Vamos a presionar ahí y vamos a separar un pequeño pulgarcito. Son manoplitas simples. Entonces ahí le damos un movimiento y los vamos a pegar haciendo una pequeña presión ahí y ahí. Bueno, vamos a empezar con el tema del maquillaje. ¿Recuerdan que siempre le pasábamos un poquitito de talco para cerrar el poro de la porcelana? Bueno, vamos a empezar con un color más bien piel. Entonces siempre descargamos el pincel un poquitito y vamos dándole como sombras justo en las uniones, cuando pasa del color piel al color negro. También vamos a marcar un poquito la boca. Y ahí. Esto le va a dar mucha más vida. Bueno, ahora vamos a ir con un pincelito, agüita. Esto lo hicimos en el unicornio. Ustedes van a ver que yo me pinto la mano, ustedes lo pueden descargar en una servilletita. Pero bueno, yo para que a ustedes les sea más fácil ver. Pestañas. Apenitas. Ahí y voy soltando. Ahí y suelto. Ahí y suelto. Ahí y suelto. Y le pueden hacer unas cejitas. Bueno, vamos a empezar a armar. Vamos a colocar un alambrecito. Siempre es mejor porque es como más flexible. Un poquitito de cola vinílica. Sacamos el excedente y vamos a colocar la cabecita ahí, que me esté mirando. Le podemos poner, si queremos, un poquitito de rubor más rosadito en los cachetes. Ahí y un poquitito en la frente. Así quedó nuestra colección de vaquitas de San Antonio. Espero que las puedas hacer y que compartas el video.